que no creo las violaciones. Esta señora se esté ahora paseando por los platós de televisión tratando de hacerse un hueco a base de violar la memoria de los asesinados por Hamás el 7 de octubre. La verdad, lo de Barbigasa da un poco de asquete. Bienvenidos a Vida Actualidad. Vamos a ver las frases más rotundas y asquerosas que puede decir un progre en contra de lo evidente, y es horrible que nieguen algo que hayan visto con sus propios ojos de una manera tan insaciable. Tenemos también a María Jamardo, que me gusta mucho lo que dice aquí en su perfil de X, periodista, como pone aquí, pero sobre todo la frase pone periodista de jefa de tribunales de debate.com, mejor cicatriz por valiente que piel intacta por cobarde. Una buena frase, que destruye completamente a Barbigasa llamada Ana Alcalde, y vemos en este vídeo cómo efectúa la ejecución. Y realmente pienso igual, es que creo que todos pensamos igual. Vomitiva la Ana Alcalde Barbigasa, vomitiva. Me parece vomitivo, y lo voy a decir así de claro, que esta señora se esté ahora paseando por los platós de televisión tratando de hacerse un hueco a base de violar la memoria de los asesinados por Hamás el 7 de octubre de hace 2 años. Los secuestrados y las mujeres violadas. Es vomitivo hasta quienes tienen, pues eso, muy poquita cultura sobre lo que pasa en Palestina, sobre cuál es el conflicto de Gaza, de que han muerto y sobre palestinos, cuál María? es el hecho histórico y la realidad social. Me parece vomitivo. La verdad es que yo he profundizado, yo no he condenado, yo sí es verdad que quién tiene la razón en esto. Y cuando lees la historia en profundidad y lo analizas muchísimo, bien, te das cuenta que esta tierra es casi del 50%, ha pasado del 50% los palestinos y el 50% de los años los israelíes, o sea, el pueblo judío. Si de verdad lo investigáis, os dais cuenta de que casi han estado al 50%. Por 100 años solo gana Israel. Me parece una chorrada, insignificante. Pero si lo analizáis bien en profundidad, no vale con ChatGPT. ChatGPT os va a decir algo muy superficial. Pero si hacéis un cálculo real, cogiendo libros y demás, vais a ver realmente que hay una diferencia de 100 años entre uno y otro que han estado cambiando. Los romanos, los otomanos han estado ahí, los romanos expulsaron a los judíos volvieron, etcétera, etcétera. Pero desde el año 1200 antes de Cristo hasta hoy han estado casi a partes iguales. Ahora, aparte de eso, yo tampoco es que vaya a apoyar completamente a Israel con su derecho a defenderse y bueno, y decir que si yo me pongo en la piel de los israelíes y me han hecho lo que me han hecho con respecto a tener hijos en ese festival del 7 de octubre, lo siento, arraso con todo sin miramientos, no soy un perro flauta buenista, perdón. Yo no he hecho daño a nadie, nadie me tiene que hacer daño a mí, y si me lo hace lo voy a multiplicar por 100. Eso es impepinable. Todo. Tú has celebrado la muerte de mi hija, tú vas a pagar. Lo siento. Ahora, que esta mujer se está aprovechando de la desgracia de la guerra, pues sí, lo está haciendo. Que lo niegue es estúpido. Que lo niegue es estúpido. Y entre sus muchas frases y palabras y descripciones y demás mierdas encuentras esta perlita. Negar lo evidente. Y escuchar lo que dice. Utiliza el bulo, el sionismo. Eso está más que comprobado, ¿vale? A través de la Hasbara, para hacer una propaganda para justificar ese genocidio. Entonces, en ese contexto digo que no creo las violaciones. Que por supuesto que los cuerpos de las mujeres en situaciones de guerra siempre han sido sometidos a violencia. Claro que las pudo haber, pero existen las mismas pruebas. O sea, ya ni por ir más lejos, pasa aquí en España cada 2x3, lo va a pasar en la guerra de los cojones, cuando las han secuestrado durante días, claro. Seguramente las han puesto un hijab y las han puesto como con un cartel de esta mujer es intocable. No te jode. Esta, mentirosa, que vienen todos, aterrizan en España y dicen todos que han sido maltratados, les han torturado Israel. Sí. Una persona torturada no baja de un avión con una sonrisa y tan alegre, como lo han hecho todos. Es que sois la risa, sois un meme, no tenéis ni puta idea ni siquiera cómo funciona la psicología humana.
gente ridícula. De que las pudo haber, como de que no las pudo haber. Han sido sometidos a violencia. Claro que las pudo haber, pero existen las mismas pruebas de que las pudo haber, como de que no las pudo haber. ¿Y el sentido común dónde lo dejas, hija? ¿Y el sentido común dónde te lo has dejado? Y si seguimos con María Jamardo dándole caña a Barbie Gasa, esta, la va a seguir dando tralla, porque ahora mismo esta gente son un meme del cual te puedes burlar de ellos como quieras. Están negando lo evidente. Acaban de aterrizar, acaban de gastar dinero de los contribuyentes para hacer un paripé inmenso, cuando ahora se sabe que llevaban una centésima parte de lo que decían que iban a llevar de comida y alimentos y suministros a Gaza, que no iban y sabían que no iban a llegar a su destino, y aún así han hecho este paripé para contaminar las aguas de teléfonos móviles y ordenadores. Son carne de cañón que sabe la televisión, que van a hacer el ridículo y los van a llamar para hablar en todos los platós, porque saben que esta payasada da visitas, da audiencia y demás. Van a traer expertos que le van a dar caña, y ellos también. ¿Por qué? Porque también les pagarán por estar ahí. Ya se supo cómo ella, nada más aterrizar, le preguntaba a su marido si ya había negociado con cadenas de televisión para estar ahí sentada. No sé, pero tú no, yo con los dos. Sí, es que voy a ir por la mañana al programa, me han dicho, y no cuento ahí. No, que iba a hacerlo así con Sí, no, yo he hablado y no tengo ya mucho. Vale, pues ya está. ¿Hacer dinero? ¿De qué? De la guerra. Directamente. A ver, yo he estado escuchando atentamente la entrevista, he estado siguiendo el periplo de esta flotilla fake de activistas low cost que han ido a hacerse un paseo por el Mediterráneo, en el que tuvieron que hacer varias paradas técnicas, como todos sabemos, porque los barcos que utilizaban no eran lo suficientemente grandes para tener ni siquiera su avituallamiento, cómo iban a llevar ayuda humanitaria. Esto ya de cajón. Me parece vomitivo, y lo voy a decir así de claro, que esta señora se esté ahora paseando por los platós de televisión tratando de hacerse un hueco a base de violar la memoria de los asesinados por Hamás el 7 de octubre de hace 2 años. Los secuestrados y las mujeres violadas. Es vomitivo hasta quienes tienen, pues eso, muy poquita cultura sobre lo que pasa en Palestina, sobre cuál es el conflicto de Gaza y sobre cuál es el hecho histórico y la realidad social. Entre otras cosas, porque Hanna se ha referido a el pueblo palestino de manera global, y me gustaría preguntarle si sabe cuántos diputados palestinos hay en el Parlamento de Israel. Primera ¿Qué pregunta. tiene que ver eso en Segunda, medio de un ¿lo sabes o no lo sabes? No lo sabes. ¿Qué tiene que ver eso en un genocidio? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la Franja de Gaza y Cisjordania en términos sociopolíticos, de relaciones con Israel y de control y logística del territorio? ¿Lo puedes contestar? En los territorios ¿Alguna de las dos ni al voto preguntas? ni a la representación política. Llevan desde 2006, por ejemplo, en Cisjordania, sin ni siquiera elecciones. Hay un sistema de ocupación Vuelvo a repetir, constante. ¿cuál es la diferencia entre la Franja de Gaza y Cisjordania? Porque tú hablas con el pueblo palestino en la boca y no tienes las dos a la vez no, las dos a la vez no. María, ya está respondiendo. María, está respondiendo, los Hanna. diputados María, ya, por palestinos favor. que hay en el Parlamento de Israel. Pero es que con este mínimo no se puede debatir vamos a introducir nada de más nivel. voces. Aquí está claramente diciendo, preguntando, que si sabe si hay representación parlamentaria de Cisjordania en el Parlamento de Israel. Y sí, en cierto modo, en el Parlamento israelí sí hay representación palestina. De hecho, constituyen el 20% y tienen derecho a voto, tienen derecho a ser elegidos, pero de Gaza no va a haber, ni de Cisjordania tampoco, como es normal, porque no tienen derecho de votos en la selección israelí, no viven bajo ocupación militar en territorios autónomos desde la autoridad palestina. Esto no funciona así. Y es verdad, ¿esto a qué se refiere ella? Pues que hay una representación palestina en el Parlamento de Israel, y es importante para la toma de decisiones en algunos aspectos. Tienes que saber un poco de política de estos territorios para saber hasta qué punto Hamás quiere separarse realmente de las decisiones de Israel para entrar en conflicto. Ahora mismo,
Hamás está intentando negociar la paz junto con Trump, Netanyahu y demás. Sobre todo este conflicto, yo opino siempre, es verdad, y se ha visto que Israel siempre anunciaba dónde iba a bombardear, porque quería destruir las bases donde se escondían, que normalmente eran hospitales, bajo colegios y demás, y avisaba con antelación dónde iban a bombardear, porque no querían que se refugiasen y se escondían los miembros de Hamás, se escondiesen los miembros de Hamás, pero lo hacían igualmente y yo creo, desde mi punto de vista, que usaba a población civil para victimizarse como escudo humano. Y eso es la tragedia de estos lugares. Ellos tienen que convencer a la galería internacional de que son víctimas. Hagan lo que hagan, van a hacer eso. Quieren ser víctimas y van a hacer lo que sea posible, aunque tengan que sacrificar a los suyos, que los veo capaces, para hacerse las víctimas. Que Israel se ha sobrepasado en el castigo, estamos de acuerdo, pero como he dicho yo, si yo me pongo en la piel de los padres que han perdido hijos, lo siento, porque el que ha matado a mi hijo. Netanyahu se está poniendo en la piel como si fuera el mismo padre de las mismas criaturas que han matado, de esas mismas hijas que han matado. Yo tengo 2 hijas además. Y me pongo en su lugar, lo siento. Lo siento, por más que mi hija luego me maldiga que he hecho mal ahí en el otro barrio, lo siento. Pero eso es para mí ley de vida. Y como dice Javier Negre, lo peor no es que esta gente, mira, lo dice aquí, lo peor de España no es que Barbie Gasa no, en sí, son esas televisiones que pagan por esta mierda y la convierten en una heroína junto a su representante y pareja, el policía local de Ceuta. Son las mismas televisiones que nos cancelan a los que defendemos el país, España. Apágalas, apágalas. Ay, qué daño han hecho las antenas de las urbanizaciones. Sí, claro. Era el protocolo para que no lo confundieran con un arma, pero también para evitar que cogieran datos y con esos datos nos relacionasen con el terrorismo, como por ejemplo hicieron cuando llegué, que cogieron un libro de un escritor muy famoso, un periodista. Sí, claro. Era el protocolo para que no lo confundieran. Ojo lo que dices, está ella misma inculpando, diciendo que se tiene que deshacer unas pruebas para que no se enlazase con los terroristas de Hamás. Desde mi punto de vista es por qué tienes que tirarlo. Es que estabas enlazada, estabas en comunicación con los terroristas de Hamás. Pues sí, pues parece ser que sí. Con esto lo dice todo, prestar atención. Lo voy a poner otra vez. Ella está admitiendo que ha tenido que tirar los teléfonos. ¿Por qué? Porque tenía enlaces con los terroristas de Hamás. Sí, claro. Era el protocolo para que no lo confundieran con un arma, pero también para evitar que cogieran datos y con esos datos nos relacionasen con el terrorismo, como por ejemplo hicieron cuando llegué, que cogieron un libro de un escritor muy famoso, un periodista. Sí, claro. No sé, vosotros lo veis claro, ¿no? No hay que ser muy lumbreras. Tenéis X, vayáis a esta cuenta de Gabriel Jerusalmi, que parece que es judío seguramente, donde pone este fragmento, pero sobre todo, tenéis que fijaros en la réplica. Un momento. En un contexto de relato sionista que son capaces de todo, que han pagado a Google millonadas para hacer un borrado de datos y para que prime al final el relato sionista y se justifique el genocidio y se prive al final el relato pro-palestino, es que yo los veo capaces de todo. Pero dímelo claro, ¿crees que pueden estar mintiendo? Es que yo no me creo nada de Israel ahora mismo. Está negando lo evidente, está hablando sobre el 7 de octubre, sobre las violaciones y las atrocidades, las mutilaciones, etcétera, que está completamente documentado porque llevaban cámaras encima y además llevaban cámaras y mostraban a sus familiares en directo lo que estaban haciendo y sus familiares en Gaza lo celebraban, o sea, fíjate. Y entonces bajáis en este vídeo de esta cuenta y veis las violaciones y mutilaciones y brutalidad extrema a mujeres y jóvenes por parte de los inmigrantes de Hamás durante el asalto del 7 de octubre de 2023 está ampliamente documentada. Y aquí veis los enlaces. Enlaces que yo no puedo abrir porque es demasiado fuerte. O sea, me cancelan, o sea, me tumban el canal de una manera bestial. Señores, negar lo evidente se ha convertido en una religión para los zurdos porque la verdad duele, los datos duelen, mata al relato izquierdista, el cual hasta negar algo que ha pasado es como negar que las Torres Gemelas hayan caído. Me parece increíble. De todas maneras, señores, siempre documentaros bien, ir a fondo en todas las cuestiones porque hay mucho
detrás que hay que saber. Yo no estoy diciendo que los judíos no dominen Hollywood, que sí lo dominarán por sus dineros y demás. Yo no estoy diciendo que sean tampoco unos santos del todo, pero yo lo único que digo es que si a mí me tocan los cojones como ellos tocaron a Israel, y ojo, que puede Israel haber financiado la formación de Hamas, pero con esa intención de que luego hagan lo que hicieron, no creo. A lo mejor lo financiaron con pretensiones políticas para dominar a un grupo político, pero luego ellos lo traicionaron. ¿Quién sabe? Sí, y puedo creer eso, ya lo está admitiendo Israel, puedo creer perfectamente eso. Pero que maten a tus hijos, a tu gente, los judíos no creen en ese tipo de sacrificios, y no me vengáis con conspiranoias, no creen en ese tipo de sacrificio, ¿vale? No entra en sus creencias. Que tengáis buena noche, señores. Por cierto, suscribiros, que me está siendo muy complicado subir vídeos, tengo poco tiempo y poca cabeza últimamente. Adiós, señores.